El fundamento de nuestra fe. Lucas 24:36, lea conmigo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, estadounidense, que conocía la palabra de Dios. Él vio morir a cientos de personas, desangrarse en la guerra, verlas morir en sus brazos. Era un hombre duro de corazón, era un hombre inquebrantable en su carácter. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él quiso servirle a Dios y visitó el país más pobre en África. Dice que ellos llevaban comida para ese país pobre. Y cuando él vio a un niño a 100 metros correr por su comida, dice que él empezó a derramar lágrimas, porque ni siquiera alcanzó a tener fuerzas para llegar por una provisión que pesaba menos de medio kilo. Y él lloraba, pero él recordaba que aun cuando la iglesia sea lo suficientemente pobre, tiene el poder de la palabra de Dios. Y es lo que usted tiene el día de hoy. La iglesia ha sufrido mucho. Tal vez usted ha pasado esa etapa de sufrimiento. Pero en el país más pobre de este planeta Tierra, la persona trabaja más de 10, 11 horas para ganarse $15, menos de 300 pesos para alimentar a 8 personas. Pero aún ahí la palabra de Dios llega, y aún ahí Dios le dice a la iglesia pobre: paz a vosotros. Porque el que cree en Cristo tendrá paz y tendrá vida eterna. Y si usted ha creído en Cristo, usted tendrá paz y tendrá vida eterna. Ese es el fundamento de nuestra fe. Alabanzas al Cordero de Dios. Ese pueblo, cientos y miles de cada familia, tal vez de 5 hijos, 6 hijos. El testimonio en cada familia es que 2 o 3 hijos se mueren por falta de comida, pero aún así el 70% de esa población ya conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, así como usted también lo conoce. Y de algún día, aún esos niños que murieron de hambre, si conocieron al Salvador, porque aún ellos son de Cristo, verán a Jesús recibirle cara a cara para decirle: bienvenido, mi pequeño hermoso, entra en el gozo de tu Señor. Alabanzas al Cordero de Dios. La iglesia de Cristo ha sufrido y seguirá sufriendo muchas providades, muchos problemas en su vida. Pero aún así Jesús les dice: paz a vosotros, porque donde yo estoy, mi presencia estará. Porque donde yo estoy, mi brazo extendido estará para mi iglesia amada, para toda la humanidad que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Alabe a Dios porque Él vive. Si usted ha conocido a Jesucristo, usted es un afortunado, porque algún día, no importa el sufrimiento que usted pueda llevar, no importa, joven, lo que usted pueda pasar, Jesucristo te dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío a ustedes, para que mi presencia y mi palabra vaya a donde quiera que ustedes se paren. Alabanzas al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Recuerdo esta iglesia hace muchos años cuando joven, en un lugar muy humilde, pero ahí iniciaba el evangelio y la palabra del Dios vivo, del Dios de gracia y salvación. Aún los jóvenes adolescentes que alaban a Dios aquí tal vez no habían nacido, pero por la palabra de unos, por la predicación de Jesucristo, hoy ellos le sirven al Dios de gracia y al Dios de gloria. Alábele a Él, porque su misericordia es para siempre. Los discípulos habían vivido lo indecible. Ellos habían conocido que Jesucristo era el Mesías esperado para la humanidad, el Mesías que traería un reino eterno, el Mesías que traería esperanza a aquel que no tiene nada. Ellos sabían que Jesús era, pero ellos no entendían todo el mensaje de Dios. Dice la palabra que todos huyeron, aún eran hombres fuertes, rudos, habían visto el poder de Jesucristo, pero cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, todos huyeron como seres humanos y abandonaron a nuestro Padre Celestial. Pero dice la palabra que aun cuando ellos fueron a buscar las mujeres en la tumba el cuerpo de Jesucristo, un ángel se apareció y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque ha resucitado. Ved, la tumba está vacía. Y ese es el fundamento de nuestra vida. Para este tiempo, usted ha visto, escuchado algún conocido, familiar o persona de esta comunidad que murió. Pero si él murió en Cristo, le dice: paz a vosotros, paz a ti, porque así como Cristo fue levantado de los muertos en gloria y en poder, esa persona que murió será levantada. Y entonces el dolor, el sufrimiento, la tristeza y todo lo que haya vivido en esta tierra pasará a segundo término, porque Dios les dice: paz a vosotros, al nombre de Cristo de la gloria. El fundamento de nuestra fe es el Cristo resucitado, que aun cuando la iglesia sufre diferentes circunstancias, aún se aparece a sus discípulos. Y dice que ellos se espantaron y ellos se atemorizaban porque pensaban que veían espíritu. Jesús ya les había dicho que como Jonás entró en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches, así sería que Jesús moriría y bajaría a las profundidades de esta tierra a predicar a los espíritus encarcelados durante 3 días y 3 noches. Iba a ser resucitado con poder, pero los discípulos no habían comprendido la totalidad del evangelio y por eso ellos se espantaron, ellos se atemorizaban porque pensaban que no estaban viendo al Cristo que ellos vieron caminar entre ellos, al Cristo que resucitó muertos, al Cristo que levantó leprosos, al Cristo que dio de comer a cientos y miles de personas, al Cristo que habló con poder y le dijo al mar: calla, y cayó. Ellos lo vieron, lo experimentaron, pero aún así ellos tenían temor, ellos estaban atemorizados. Iglesia, que nada de lo que suceda en esta tierra, tal vez usted ya no pasa lo que viven los lugares más pobres, donde los niños mueren porque no tienen ni qué comer. Santo es el nombre de Jesucristo. Pero tal vez usted enfrente otras cosas, temores, dudas en su fe. El mundo quiere arrancarlo de la fe y de Jesucristo, pero usted no lo permita, porque así como los discípulos tenían duda, Jesús aumentó
incrementó su fe. Y si el día de hoy usted está aquí, que su fe pueda incrementarse y decir: no importa lo que esté viviendo o esté pasando, Jesús me dice: paz a ti, porque yo mismo estoy contigo. A donde quiera que tú estés, yo no me he olvidado de ninguna de tus necesidades. Y Él siempre va a ayudar. Si usted ha tenido falta de fe, falta porque no ha recibido sanidad a ese cuerpo, el día de hoy tal vez Dios te diga: esa petición que tanto has pedido, hoy es el día de tu milagro. Al nombre de Cristo, dele gloria. Jesús ayuda a la incredulidad y les dice, como Él sabía que todavía no creían que el Cristo de la gloria había resucitado, les dijo: miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y aún más allá les preguntó qué estaban comiendo. Les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, dice que lo tomó y comió con ellos. Al nombre de Cristo, dele gloria. Porque Jesús quería que ellos tuvieran paz en medio de la tormenta, y quería asegurarse que ellos mismos vieran que Cristo no podía ser vencido por la muerte, que Cristo puso su vida y tenía el poder para volverla a levantar. Y ese es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Usted no alaba a un Cristo muerto. Usted no alaba a alguien que no puede. Usted no alaba a alguien que se cansa. Usted alaba al Dios Todopoderoso. Aplauda su grandeza el día de hoy y levante su fe, su poder y certeza, porque el Cristo de la gloria resucitó con gloria y con poder. Y algún día usted y yo le veremos cara a cara y diremos: valió la pena tanto seguir, sufrir, avanzar, creer, porque usted es real. Al nombre de Cristo, dele gloria el día de hoy y alábele, porque Él vive. Dice la palabra del Señor que estas son las palabras que Él había hablado estando con sus discípulos, y que fuera necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Así Él les explicó que era necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitase de los muertos al tercer día. Alabanzas al Cordero de Dios. Cuando usted vea a alguien que está en la idolatría, cuando usted ve a alguien que está en alcohol, en la borrachera, en la brujería, preséntele a ese Cristo glorioso, porque todavía Dios quiere decirle a más gente allá que no ha conocido a Cristo: paz a vosotros. El Cristo Todopoderoso quiere presentarse ante aquel que todavía no le ha conocido, pero quiere confirmar la fe de usted como iglesia de Jesucristo. Al nombre de Cristo, dele gloria y alábele, porque Él viva. Viva su fe como el Dios que usted tiene. Si me explico, viva su fe como al Dios que usted alaba. Viva su fe como aquel que no fue vencido por la muerte, sino se levantó con gloria y con poder. Y ese mismo Cristo es el que usted le alaba, al que usted escucha. Él es su abogado. Él es el que le va a hablar como le habló a Lázaro cuando usted tal vez esté en la tumba, y le va a mencionar por su nombre, y te va a mencionar, y tú le vas a escuchar a su nombre. Dele gloria. Y entonces usted le va a decir: gracias, Padre, porque valió la pena esforzarse y caminar en la fe de Cristo. A su nombre, dele gloria. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice la palabra, con todo Jehová me recogerá. Al nombre de Cristo, dele gloria. La iglesia el día de hoy tiene que
entender esa palabra y tiene que llenarse de ese mensaje para poder cumplir lo que Cristo dijo. Cuando Dios dijo paz a esos discípulos, también les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ese grupo pequeño, amados hermanos, que tenían duda, que estaban espantados, que estaban atemorizados, que huyeron aún siendo hombres fuertes, aún las mujeres que tenían fe, dice que cuando estaba el espectáculo ahí de Jesucristo en la cruz del Calvario, los que estaban en primer lugar eran los soldados, eran los romanos, eran los religiosos judíos, y las mujeres de fe estaban solamente a lo lejos. Los discípulos estaban esparcidos, pero si Cristo resucitó y se les presentó, era para confirmar su preciosa palabra, para que ellos fueran a predicar a todas las naciones, no a un Cristo muerto, no a un fundador de una religión muerta, no a alguien que no cumplió lo que dijo, sino a aquel que todo lo que dijo se cumplió. Y él prometió que al tercer día iba a resucitar por el poder de Dios, y al tercer día se levantó con gloria y poder para que todo aquel que crea en Jesucristo reciba perdón de pecados. Y desde Jerusalén empezaron, y a través de ellos el evangelio llegó a usted. Pero necesitamos que no se quede con nosotros, sino que otros más puedan conocer a ese Cristo vivo, a ese Cristo poderoso, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que está a la diestra de Dios Padre. Y dice la escritura que le dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Para que la iglesia pueda vivir en el fundamento de su fe, amados hermanos, necesita llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, puede vivir una religión como las demás religiones que son muertas. Pero si usted recibe esta promesa, dice la palabra que Jesús les ordenó, les dijo: quédense en Jerusalén, ahí permanezcan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Iglesia que está hoy aquí, joven que está hoy aquí, esa promesa no fue para los discípulos nada más. Esa promesa es para usted, esa promesa es para mí, para que recibamos el poder de Jehová, Dios de los ejércitos, para que recibamos el bautismo del Espíritu Santo y entonces tengamos el poder y la autoridad para predicar a ese Cristo resucitado. A su nombre de la gloria. Santo es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Alábele porque Él vive, y glorifique al Santo de Israel, porque su misericordia es para siempre. Si usted vino a alabar a Dios, hoy abra sus labios y gócese y alégrese y llénese de paz y bendición, porque Cristo está vivo y está lleno con gloria y con poder, y ese poder quiere transmitírselo también a su vida. Dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. El espectáculo que Cristo vivió hoy en día se sigue repitiendo en la iglesia mundana de esta zona. Desde el jueves hacen tanta cosa, 8 días antes, y hacen espectáculo público. Si me explico, solamente dice un sacerdote católico que salió del catolicismo, dice: estas festividades las inventó el mismo infierno y mismo Satanás. Dice: yo siendo sacerdote católico, el día viernes
a las 12 de la noche celebrábamos una misa para burlarnos y para festejar que el Hijo de Dios había muerto y que Satanás lo había vencido. Pero el fundamento de la fe no es la burla que Satanás pueda hacer aún con sus huestes de maldad, sino el fundamento de la fe de la iglesia cristiana es que si Cristo murió, pero al tercer día se levantó con gloria y con poder, y Él está vivo, a su nombre de la gloria. Y Él se fue y envía el Espíritu Santo para que usted también viva una vida victoriosa en el poder de su Espíritu Santo. A su nombre de la gloria, y alábele porque Él vive. Glorifíquele, y si le va a aplaudir, apláudele con todas sus fuerzas, porque Él merece toda alabanza, toda adoración, toda exaltación. A su nombre de la gloria, a su nombre de la gloria, a su nombre de la gloria. Si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, bien ha hecho. Si no lo ha recibido el día de hoy, ríndase su vida a los pies de Jesucristo, que Él quiere amarlo, Él quiere bendecirlo y Él quiere llevarlo a otro estilo de vida, una vida de victoria y de salvación. A su nombre de la gloria. Usted y yo necesitamos pedir esa investidura del poder de Dios. Amén. Para que nuestra vida, nuestros cultos sean dirigidos por el poder del Espíritu Santo. A su nombre de la gloria. Porque todavía Dios tiene un trabajo que hacer por medio de usted y por medio de mí. Vendrá el tiempo en que los ángeles del cielo, dice, que anunciarán el evangelio eterno. 2 ángeles anunciarán con voz de trueno y de mando, diciéndole: el reino ha llegado a ser de Dios y de su Cristo, y predicarán el evangelio eterno. Pero mientras tanto, le corresponde a usted, me corresponde a mí seguir predicando a ese Cristo resucitado. A su nombre de la gloria. Y ahí en el versículo 50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, porque ningún cristiano que conoce el fundamento de su fe lleva una vida en tristeza o en derrota. ¿Sí me explico? Sino ellos, cuando fueron confirmados, cuando vieron que no todo se había acabado, cuando vieron que Cristo venció la muerte con poder, cuando ellos vieron que las palabras de Dios se cumplieron, ellos regresaron a adorarle con todo su ser y su alma, así como nosotros lo estamos haciendo en este lugar. Pero ellos volvieron con grande gozo. A su nombre de la gloria. Ese es el fundamento de la fe, cuando nosotros estamos basados en alguien eterno, en alguien glorioso, en alguien que no va a fallar. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios dice: confiad, yo he vencido al mundo. A su nombre de la gloria. Y Dios dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre tengo muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para usted, para vosotros, para que donde Cristo está, vosotros también estéis. A su nombre de la gloria. Y si aquí hay personas que no han recibido el Espíritu Santo, si aquí hay personas que todavía no reciben a Cristo como su Señor y Salvador, si aquí hay personas que todavía no han recibido sanidad a ese cuerpo, el Cristo que adoramos nos está mirando y escuchando, y Él está vivo. Y el día de hoy puede ser el día para su bendición. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, si hay alguien que no ha recibido Espíritu Santo, si hay alguien que no ha recibido sanidad ahí en esa enfermedad que lleva años,
El día de hoy el Cristo resucitado está en este lugar para hacer una grande obra. Solo usted tiene que tener fe. A su nombre dele gloria. Y quiero invitar a que salga de su lugar el día de hoy. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, si hay alguien que necesita Espíritu Santo, y si hay alguien que necesita sanidad, salga de su lugar y venga aquí al frente el día de hoy. Si usted tiene fe, oramos al Señor. Comparta la palabra. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Aleluya, alabe al Señor, amén, en esta tarde. Te adoramos, amado Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, mi Dios. Aleluya, tú eres santo, tú eres el Rey de gloria. Y a ti te recibimos, oh Dios, en esta tarde.
seas tú el que gobiernes, Señor. Te adoramos, Señor.